Yo no sé la sensación que tienen ustedes, pero yo cada día que me levanto parece que leemos unas noticias nuevas y que el mundo está en plena convulsión. Parece que mañana es el fin del mundo, que se abre otro frente bélico, que ha sucedido algo en Oriente Próximo, el avance o no en la guerra de Ucrania, qué está sucediendo, qué puede suceder con Taiwán. Estamos en medio de un mundo que está cambiando, pero ¿lo está precipitando algún factor? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Yo tengo algunas teorías o algunas apuestas por las que creo que estamos en este escenario, digamos, tan convulso. Y yo solo tengo ojos para un país que es Estados Unidos y ante esa pérdida de hegemonía, ante ese miedo, yo creo que se está agitando este avispero de la geopolítica. Marcelo, gracias por estar conmigo aquí en Zoom Plus y que tenemos un mundo que decía, se apaga un fuego, se enciende otro y todo parece que está concatenado o que está unido. Yo creo que hay un elemento común que es esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos. No sé si me equivoco. No, yo comparto lo que vos decís. Creo que claramente Estados Unidos, el mundo anglosajón, que yo diría que es quien ha dominado en los últimos siglos, Occidente, y desde allí ha establecido un control sobre el resto del mundo, ha fijado las reglas, ese mundo basado en reglas que tiene esa particularidad, esas reglas que son elásticas y se adecúan a cada circunstancia. Es quien está generando esta situación. No va a permitir ni el ascenso de Rusia ni el ascenso de China. Va a intentar por todos los medios frenarlo. A veces uno entra en algunas dudas, como por ejemplo, bueno, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿están dispuestos a hacer una guerra termonuclear para frenar el ascenso de otros países y seguir manteniendo la hegemonía? ¿Esto calza en algún otro proyecto que tal vez no tenemos demasiado en claro? Yo creo que las preguntas también a veces pasan por ahí. Y Marcelo, ¿no da síntomas de agotamiento? Es decir, yo no veo un Estados Unidos con una potencia o con una fuerza como la podríamos ver hace 40 años. Ahora mismo hay frentes abiertos, Estados Unidos no abarca, económicamente no puede y ahora mismo militarmente, desde mi punto de vista, tampoco. Se puede seguir manteniendo que Estados Unidos es la primera potencia militar, pero puede estar muy cerca otras potencias como China, por ejemplo, ¿no? Con todos los avances que está teniendo u otras. Yo creo que, bueno, económicamente la primera potencia hoy es China. Si vos medís por poder, por poder adquisitivo, es China indudablemente. Estados Unidos aparte está a las puertas de una gran recesión, están tratando de estirar esto y lo está haciendo sacrificando de alguna manera a Europa. La Unión Europea la está inmolando, quitándole sus mercados, quitándole su tecnología, sus empresas y usándola como una forma de descarte para poder mantenerse un poquito más arriba. Pero eso es un problema futuro, porque en realidad uno de sus principales aliados los está perdiendo. Y militarmente, después de irse de Afganistán como se fueron, y después de ver lo que está pasando con la OTAN en Ucrania, claramente Estados Unidos es más marketing y propaganda que efectividad. Esto no quiere decir que no sea realmente una gran potencia militar. Ahora, tecnológicamente, en las áreas claves, guerra electrónica, misiles hipersónicos, sistemas antimisiles, la propia triada nuclear, en todos lados está Rusia por encima de los Estados Unidos. Quizás se vaya a invertir mucho en inteligencia artificial. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Palantir, por ejemplo, que se está probando en Ucrania. Ese es uno tal vez de los problemas que Rusia necesita ponerse más a tiro. O sea, Rusia está un poco rezagada, por lo que tengo entendido, en inteligencia artificial con respecto a Estados Unidos y a China. Tal vez haga falta más inversiones. No sé exactamente en el área militar si Rusia tiene ese rezago que se ve en otros aspectos. Hoy la inteligencia artificial, creo que Putin lo dijo en un discurso, conscientemente es quien domine esa tecnología, es quien va a dominar en el futuro. O sea, creo que eso se juega y creo que Rusia tiene que ponerse un poco más en serio, pero sería tal vez lo único en lo cual vos podrías decir que está relativamente retrasada. Pero si hablamos de una alianza militar con países como China, que los une por lo menos el espanto ante lo que es el mundo anglosajón, bueno, de alguna manera se van a compartir cosas. Sobre todo porque se daba prácticamente como un desastre al ejército ruso, lo estamos viendo en los medios de comunicación occidentales constantemente. Hemos visto recientemente las maniobras que se han realizado en el mar, la Marina, una Marina que decían que estaba prácticamente destrozada, y bueno, yo creo que ha sido una exposición de fuerza. Y digo esto porque, desde mi punto de vista, y retomando el hilo inicial,
Estados Unidos me parece que quiere mantener esa hegemonía y lo está haciendo, decías tú, atacando. Está haciendo, creando frentes abiertos. Lo hemos visto, a Rusia la está intentando doblegar, utilizando Europa y a otros países a través de Ucrania. Veremos qué es lo que puede suceder con China, no sé si con Taiwán o con algún que otro factor que pueda elegir, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está haciendo eso que estás diciendo, pero lo está haciendo con un escaso éxito. Militarmente vemos que no le está resultando, económicamente no está resultando, financieramente no está resultando, el futuro del dólar tal vez no es el más promisorio. En el único lugar donde mantiene la hegemonía es en lo que tiene que ver con la comunicación. En ese poder blando es donde Estados Unidos convence que es más poderoso, convence que es la primera potencia, en el relato. No importa si ganas la guerra, no importa que te cuenten. Ajá. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial, ¿quién la gana? La gana Estados Unidos porque abre el frente de Normandía. Faltaba un año para terminar la guerra. Ajá. El esfuerzo era de Rusia. Sin embargo, en la Unión Soviética, la gente está convencida, la gente está convencida en Occidente que quien gana la guerra en realidad son los aliados. Bueno, y lo que estamos viendo es que se está intentando reescribir un poco la historia, un poco bastante, ¿no? Lo vemos, tenemos maquinarias como ha sido Hollywood, ahora tenemos las plataformas digitales. Tenemos los discursos que están intentando borrar o dilapidar a todo eso, ¿no? Y porque se resignifica todo. Entonces se cambian los términos, se cambian y se atacan mucho las estructuras sociales. El gran poder que tiene Occidente no es un poder militar. Rusia no tiene que temer militarmente a Estados Unidos. Sí, el poder blando de Estados Unidos, la penetración ideológica, lo que se genera a través de las universidades de Estados Unidos, lo que se genera a través de los medios de comunicación, lo que se genera a través del entretenimiento. Todo eso va horadando lentamente las sociedades de los países enemigos y favorecen después una revolución de color, como terminan haciendo a través de ONG, fundaciones. Al final se va haciendo todo esto, yo creo que un poco por erosión, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con la aplicación de las sanciones. Tú estás aquí en Moscú y hemos estado charlando antes del programa, que estás viendo que, bueno, decían que la economía de Rusia iba a estar doblegada. Lo estaban haciendo a través de los medios de comunicación, diciendo que se iba a generar una división. Y me acordaba ahora, y tenía aquí el título de tu libro, de Cómo Putin puso en pie a Rusia, Historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir a una nación, porque lo que se ha intentado hacer también es dividir al pueblo ruso, es generar esa erosión o esa ruptura que estoy diciendo, y ya han pinchado en hueso. Es que ese es el mecanismo histórico. Es buscar una región, un país, buscar las diferencias previas que siempre existen en todos lados, hay matices, agigantarlos, hacerlos chocar entre sí, desenfocarlos de los verdaderos enemigos, distraerlos, y bueno, el resultado termina siendo una serie de conflictos internos que puedan ser el preanuncio de una guerra civil, a por lo menos lo que te decía, un cambio de sistema, esa admiración por lo que es occidental, cuando en realidad quienes vivimos en Occidente nos damos cuenta que les están vendiendo otra cosa. Más cerca de una guerra civil prácticamente que han estado anunciando los demócratas, que han estado hace bien poco, en Estados Unidos no ha estado nadie, ¿no? Yo no veo una de las sociedades más polarizadas y más fracturadas ahora mismo es la de Estados Unidos, y quizá es lo que intenta hacer en otros países con esas o revoluciones de colores o enfrentamientos, y lo están teniendo en casa. Lo están teniendo en casa, pues yo creo que en realidad hay un proyecto globalista en el fondo que se va a terminar cargando a Estados Unidos también. Estados Unidos no va a hacer la diferencia. Estados Unidos es una herramienta que utilizan esas élites en contra de otros estados poderosos, cuando la idea es ir más a un gobierno corporativo de orden mundial, aunque después tenga una cara pública que puede ser una organización internacional, pero en realidad, como vemos cómo funciona la OMS, así debería funcionar el resto del mundo. Funcionar en base a lo que quieren las corporaciones. Eso se está peleando en Estados Unidos. Yo tengo amigos allá que me cuentan que es un milagro que todavía no haya empezado una guerra civil. No sé si lo van a permitir o no que se produzca, pero la realidad es que las diferencias internas son gigantescas en los propios Estados Unidos. Te he escuchado alguna vez en tu programa a través de internet que hablas de una cosa que a mí me fascina bastante, que es de esos poderes no territoriales. Hablas de poderes, y estabas hablando ahora de esas élites, de esas corporaciones, que se valen de los estados para intentar llevar a cabo una especie de gobernanza. Y en este mundo que estamos viendo cambiante, esas élites, por ejemplo, que son las que se quieren hacer, por ejemplo, con Ucrania, ya lo estamos viendo, ¿no? Con los distintos fondos de inversión, las élites, la corporatocracia, esas élites son las que quieren
o las que más están luchando por mantener su hegemonía, porque están viendo que hay un mundo cambiante, se está abriendo un nuevo orden. Yo creo que hay una revolución tecnológica en ciernes. El mundo viviría tranquilamente con 1.500 millones de personas máximo. No es necesario tanta gente. Es un mundo conflictivo, difícil de sostener, es difícil de mantener la primacía, la hegemonía. Entonces lo que se busca es un modelo más chico. La tecnología puede suplir todo lo que nosotros necesitamos. El trabajo humano se va reemplazando. Entonces estamos ante un cambio de época que a veces no se entiende. Suena como alarmante, miedoso lo que me estás diciendo, ¿no? Por eso quizás se está hablando también de reducción programada de personas. Seguramente, fíjate que todas las ideologías que se impulsan desde Occidente son todas para que haya menos gente, que van desde la eutanasia, el aborto, matrimonios estériles, vida en soledad, básicamente todo apunta a no tener hijos y aparte hay un estiramiento constante. Tener hijos, por ejemplo, sería atacar la huella de carbono del planeta. Entonces estamos trayendo la crisis ambiental, no puede ser tan irresponsable. Nos hacen culpables a nosotros mismos, cuidado, pero luego son ellos los que van a salvar el planeta, ¿no? Y sí, a partir de viajar con un jet, eso le pasó a Bill Gates, Claro. que fue en un país africano, que llegó y le dijeron, pero ¿cómo viene con un avión privado acá y nos viene a hablar de medio ambiente? Y la respuesta fue, yo lo puedo pagar el costo de eso, puedo pagar mi huella ambiental. Entonces es simple, va a consumir el que pueda pagar, y el que no pueda pagar, no. No vas a tener lugar en la sociedad. Si no tenés lugar en la sociedad, ¿por qué vamos a mantener bocas para alimentar? Pero con lo que tú me estás diciendo se está generando una especie de esclavitud moderna. Es decir, la diferencia y la brecha que va a haber va a ser enorme y nos van a decir, bueno, con lo poco que vais a tener vais a ser felices, pero casi que lo básico, no sé, la vivienda, los recursos, etcétera, etcétera, todo está en manos de esas corporaciones. Sí, sí. Cuando vos tenés ganado, un ganadero, tiene, por ejemplo, vacas lecheras. Vos tenés un tambo, producís leche. ¿Qué pasa con la vaca cuando es vieja y no produce más leche? Bueno, nosotros no producimos más leche, no te necesitan. Yo creo que ese es el problema. La inteligencia artificial acelera los tiempos. Hay mucha tecnología que va a terminar con la necesidad de contar con enormes masas de población. Entonces, acá tenemos que o reevaluar la situación y ver cómo estructuramos el mundo para aprovechar eso en beneficio de la sociedad y en su conjunto, o esto es en beneficio de una pequeña élite que no va a mantener vacas que no producen, vacas que no necesitan. Hablando de este nuevo orden y hablando, digamos, más de lo territorial en este caso, estamos viendo cómo hay bloques emergentes. Tenemos el caso de los BRICS, tenemos distintos bloques que se forman y países que están diciendo como lo de ¿qué hay de lo mío? ¿No? ¿Por qué voy a tener que estar subordinado a los intereses que solo pueda tener Estados Unidos? Ahora mismo Europa yo creo que está ciega, se está hablando de autonomía, de soberanía, pero ahora mismo en Europa no saben ni por dónde se les viene. Mi país, el primero, ¿no? España. Pero ha llegado un despertar que ha venido provocado por algo, por esa falta de hegemonía que decía yo, o porque realmente han visto que no se puede confiar en ese hegemón. Yo creo que hay un despertar, pero ojo, porque si esto no se canaliza, termina en un Milei. En la Argentina, ¿qué pasó? Hubo un hartazgo con la clase política, no queremos más a nadie. Eso fue el mensaje del pueblo argentino. Apareció Milei y dijo, yo voy a terminar con esto, voy a terminar con la casta política. Sí, sí. ¿El resultado cuál fue? Está terminando con la clase media, que es la única que le queda quedar. A los pobres ya le sacaron todo, queda la clase media en el listado. La casta está más fuerte que alguien. La casta en realidad lo que es una gerenciadora de esas élites. Gerencia en los países. Eso es lo que se vive en Europa, lo que se vive en Sudamérica. Y creo que es el modelo que intentan imponer. A medida que pase el tiempo se irá descartando y se va a ir achicando, porque nada mejor para disponer también de las riquezas de un país que un país que esté despoblado. Siempre terminamos en el mismo punto, vos fíjate. Si vos tenés 500 millones de habitantes en un país, es un problema. Si vos tenés 50 millones, otro. Si tenés 5, es nada. No, o deshabitado o en conflicto. Por eso quizás se ha tenido Esos son mecanismos se ha tenido a África con este... que verás el Estado. Eso es, que se ha tenido a muchos países de África con esa inestabilidad para hacer un expolio de todos los minerales o de los recursos, ¿no? Hasta que han dicho basta, la comunidad africana, por eso decía de ese despertar, ¿no? Y si alguien piensa que esto es una fantasía, puede mirar lo que decía Kissinger en los años 70, sí, en el Memorándum 200,
Y ahí está claro, la principal amenaza para los Estados Unidos, en ese momento lo concebían como un país, ¿cuál era? No era la Unión Soviética, eran los países con alta demografía porque iban a disputar después los recursos con Estados Unidos en el futuro. Por eso había que trabajar en ese sentido. Me gustaría, Marcelo, fijarme ahora mismo, pasar por alto lo que está sucediendo en Oriente Medio, sería ser un ciego. Hablaba yo en nuestro otro programa, en el Zoom, hace unos cuantos días, de que se le está poniendo a Estados Unidos, por eso decía que no abarcaba todo, Netanyahu en este caso, o la parte del gobierno que apoya a Netanyahu, que me parece que está en un riesgo político muy, muy grande, y por eso quizá aquella frase de morir matando, le está poniendo a Estados Unidos en un auténtico brete, le está poniendo en una situación en la que no le conviene para nada entrar, y menos en este tiempo y en este proceso. Pero es que parece que Netanyahu no tiene un límite, y hasta que no se llegue a Irán, que está teniendo esa paciencia estratégica, no se va a parar. ¿Tú qué vaticinas? ¿Qué crees que puede suceder? Es muy complicado, lo sé. Es muy complicado en el sentido que hay una cosa que es clara. Israel no puede sostener una guerra de desgaste con Irán. No puede, en el enclave en que está, en un mundo rodeado de musulmanes, con una economía muy maltrecha, golpeada por todo lo que está pasando, que se está derrumbando la economía israelí, cosa que se está hablando poco, bloqueado el Mar Rojo. En esas circunstancias, las capacidades de Israel de sostener esto en el tiempo son limitadas. Tarde o temprano va a terminar cayendo, aunque sea por la propia capacidad poblacional. No tiene, son 7 millones en realidad de habitantes de origen judío. Y si lo ves a nivel geográfico, o sea, la porción que es Israel y de quién está rodeado, es que sería un auténtico suicidio, sería el final de Israel. Y entonces, ¿qué quiere hacer? Un poco lo que vos decías, morir matando. Es un poco, de alguna manera, lo que hace Occidente más reducido. Israel tiene una doctrina muy complicada que es esta de la doctrina Sansón, como la llaman, que por ejemplo Martin Van Clever lo describe, profesor de historia militar en la Universidad Hebrea, dice que Israel ante un ocaso lo que ha decidido hacer es atacar inclusive hasta las capitales europeas, arrastrando al mundo atrás de sí. O sea, esa es la doctrina Sansón que imperan las élites. Por eso Israel no tiene nada que perder y juega a fondo y arrastra a Estados Unidos. Me gustaría también focalizarme en el futuro. Siempre hablamos, cuando tratamos de geopolítica, de China está en el disparadero. China a nivel bien con aranceles, bien con presiones diplomáticas con el tema de Taiwán, viene intentando rodear con el tema de pues, tanto los Quad como la postura que pueda tener Corea del Sur, con Japón, etcétera, etcétera. Países invitados incluso a reuniones de la OTAN, cuidado, o sea que eso también habría que tenerlo en cuenta. Está en el punto de mira desde esa doctrina Obama que tenía ese eje, ese cambio, el pivote a la zona de Asia-Pacífico. China ha dado muestras de su fuerza y de que va a poder aguantar estos envites, pero ¿hasta qué límite podría llegar Estados Unidos, como tú has dicho? No estaríamos ante una situación como la de Israel, yo creo que es distinto, pero ¿qué podría hacer Estados Unidos? Estados Unidos podría intentar bloquear comercialmente a China. Pero China ha girado en los últimos años también al desarrollo de otros mercados alternativos y de su propio mercado interno. Hoy está desarrollando corredores en Asia Central, lo cual aparte le permite no depender y que no sea un punto de estrangulamiento, por ejemplo, el estrecho de Malaca. O sea, China tiene esa capacidad. O sea, que lo que puede hacer Estados Unidos, excepto un ataque nuclear, yo no veo ninguna posibilidad. Si no pudieron sostener a Afganistán, ¿cómo pueden intentar contener a un país de 1.500, 1.400 millones de habitantes? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Lo que puede hacer es daño, pero también es limitado. Y los chinos, además, no nos olvidemos que tienen una concepción del tiempo diferente a la nuestra. Ellos tienen objetivos. Ellos no tienen plazos. Los planes son casi a 50 y a 100 años. 50, 100, 200, 300. Si a un chino vos le decís, hace falta 300 años para que te vengues del Reino Unido, el chino te va a decir, bueno, no hay ningún problema. Como suena. Claro, pasa que nuestra mentalidad occidental no lo concebimos. Queremos más la inmediatez, ¿no? Y o lo vemos nosotros, ya que lo vean nuestros hijos, ya empezaba a decir, bueno, esto es en medio fuera de plazo. Y ahí se terminó nuestro horizonte. El de ellos no, el de ellos son por generaciones. Los chinos no olvidaron todavía las guerras del opio, ni las piensan olvidar.
Ujú. Me contaban una anécdota el otro día de los japoneses que en una reunión contaba un japonés, a veces muy cortita, sino por Sí, el sí, claro. tiempo, que le preguntaban, pero ¿cómo ustedes apoyan a los Estados Unidos después de 2 bombas nucleares que tuvieron, 2 ataques atómicos? Y el japonés le dijo, en realidad nosotros en algún momento vamos a ver que ellos se van a debilitar. Por ahora no podemos. Ahora ellos son los amos, ellos ganaron la guerra. Pero cuando ellos se debiliten van a tener una espada clavada en la espalda. Esa es la forma de pensar de ellos. Sí, sí, es una proyección un poco más, más a la larga. Como decía, en medio de toda esta convulsión, yo no sé si se puede hablar de países que salen fortalecidos, de países a los que se ha querido hundir pero tienen más brío, o regiones que quieren despertar, como por ejemplo la latinoamericana con tantos y tantos recursos. Yo veo, y estamos aquí en Rusia, y por eso quería, casi para finalizar, hablar de ello, de qué manera se ha intentado subyugar a Rusia, esa expresión de la derrota estratégica, que es lo que realmente se quiere. Rusia está mostrando su potencial, digamos decías tú en el libro, pero como si se hubiera reinventado, ¿no? Es un 2.0 o un 3.0 que no se ha podido con ello, ¿no? Porque al fin y al cabo la existencia y la supervivencia de Rusia es lo que está en juego ahora mismo con el conflicto de Ucrania, a diferencia de lo que otros países de la OTAN puedan pensar. Yo creo que es eso, y creo que aparte hay algo en Rusia que los distingue. No es solo una mera supervivencia territorial. Rusia es costumbres, tradiciones, una forma de sentir el mundo, de pensar, de ver su familia, de ver su desarrollo. Rusia quiere mantener eso, quiere mantener lo que le identifica como Rusia. Y Occidente no solo destruye económicamente o absorbe riquezas, también destruye el alma de los pueblos, corrompe. Y creo que ese es uno de los grandes factores también que hace que sea irreconciliable esto. El modelo occidental es inaplicable en un país como Rusia, pues si se aplica lo va a destruir. Y qué paradoja es que esos valores, ese orden basado en reglas, esos valores que van sobre todo a la destrucción de la familia, como estás diciendo, que es la primera célula, digamos, de la población, que es de lo que hemos estado hablando durante estos minutos, es lo que se está intentando imponer esa agenda a todo el mundo. Ya no digo que sean Estados Unidos, sino esa corporatocracia o esas élites de las que hemos estado hablando. Hoy leí en un medio ruso una nota que hablaba sobre la proliferación en otros medios rusos de una versión del feminismo que habla de la opresión de los hombres a las mujeres, y que empieza a repetirse esa noticia y alertaba, porque tenía mucha razón el autor de la nota, alertaba, pues eso es lo que vivimos nosotros. De a poco, como un caballo de Troya, se va metiendo algo que después va generando un enfrentamiento interno dentro de la sociedad, va desenfocando a la sociedad, se empieza a atacar la tradición de la sociedad, lo que basa, lo que arregló, lo que organiza esa sociedad, y esa sociedad luego, en vez de enfrentar a su verdadero enemigo, empieza a enfrentarse entre sí. Y eso creo que es el objetivo que empiezan a hacer. Por eso yo digo que esa cuestión casi viral que tiene Occidente, esa capacidad de infección, es lo que más debe tener cuidado Rusia. Por último, y para concluir, Marcelo, qué importante con lo que estamos hablando es tener medios que te dan otra versión, medios que te muestran otra cara, medios que te enseñan la verdad y que quitan las caretas, medios de comunicación que están vetados en gran parte del mundo, o analistas que pueden ser perseguidos o que pueden ser señalados o estigmatizados. Por ejemplo, nuestra cuenta de YouTube está totalmente vetada, hay medios, nuestro medio, por supuesto que también, igual que a todos, ¿no? Y se te señala como si fueras un loco, que no estás en el lado bueno de la historia, etcétera, etcétera, todas esas cantineras que se dicen, pero qué importante es cuando el relato y esa infección se intenta inculcar o inocular como si fuera un virus, el tener estas alternativas. Yo creo que sí, yo creo que es clave. Te lo digo desde mi punto de vista como sudamericano, como argentino. En nuestro país, en nuestra región, hay una enorme esperanza en Rusia. O sea, Rusia es lo que se opone, es como un faro contra eso. Y lo que esperamos todos es que Rusia no solo se mantenga de pie militarmente, enfrentando la agresión, que se mantenga de pie en su estatus moral.
porque necesitamos eso, porque del otro lado es la decadencia de Occidente, que es lo que no queremos y es lo que está destruyendo nuestros países. Pues Marcelo, te doy las gracias de verdad, la bienvenida aquí a Moscú, que tienes tu casa, ya sabes, para siempre que quieras estar con nosotros. Eres un habitual también en el Zoom, pero la verdad que a mí estar aquí y poder charlar de tú a tú ha sido un auténtico placer. Bueno, no te voy a negar que es una gran experiencia poder hablar así, uno se suelta más, es otra cosa. Después de tantos años hablando, pues mira, al final nos hemos puesto cara. Marcelo, muchísimas gracias. Pues ya lo han visto, quien tiene el relato o quien intenta meter esa especie de infección de virus dentro es el que nos va a decir que la historia no está bien escrita, cuáles son los valores que tenemos que seguir, cuáles son las normas en las que se nos va a gobernar y tenemos que obedecer. Para una muestra, un botón, y es que Rusia sigue en pie, por mucho que se la quiera seguir poniendo de rodillas. De momento esa derrota estratégica de la que se habla no es así, y en este mundo tan convulso, en este mundo que se mueve, Rusia tiene todavía, por mucho que les cueste a algunos y no les guste, un gran papel. Bueno, nosotros nos marchamos, nos vemos la semana que viene con más notas. Chao.